buscó esta oportunidad para expresarme públicamente a través de su video y su libro, que me informan que van a publicar. Participé en el PAN desde muy joven, como casillero, y he sido pues de todo un poco, así me llamo yo a mí mismo, ¿no? Porque sí he tenido diversas actividades a través de mi vida. La primera parte fundamentalmente como empresario y la segunda parte ya como político, y muy preocupado por construir permanentemente una democracia en México, que hoy veo con gran preocupación que está siendo asediada por la Cuarta Transformación, que lamentablemente parece imparable y que está teniendo lamentablemente el apoyo de una debilidad marcada por parte de la oposición. De tal manera que aprovecho esta oportunidad para expresarme. Mira, aunque suena quizás petulante, el concepto del bien común ha sido algo que me ha llamado constantemente en mi vida. Y el concepto mismo exige tener una honradez impecable en el manejo de fondos públicos. Es un elemento fundamental. Y el segundo, muy importante, o más quizás que el primero, porque el segundo lleva a que seas honrado, es la solidaridad. La solidaridad implica siempre estar preocupado por el bien común, siempre estar preocupado por la igualdad máxima posible, aunque no es siempre perfecta, y esto se logra por lo general a través de creación de empleo, que fue mi primera etapa y que era mi preocupación fundamental, la creación de empleo, un ente empresarial importante que era el Grupo del Vidrio, que tuviese siempre ese elemento fundamental de estar creando empleo bien remunerado y muy justamente tratado a quienes eran empleados y trabajadores del grupo empresarial. Sí, fue bastante dramática que la revista Proceso en aquel tiempo la calificó como la mordaza de cristal, porque hubo una exigencia de los más altos mandos gubernamentales, de la presidencia, se decía, de la República, a que los 5 grupos importantes de Monterrey le exigieran a través de sus consejos que el primero, segundo y tercer nivel de la organización empresarial no opinara públicamente sobre ninguna materia. Esto yo lo conectaba, y fue así, con la expresión verbal que hice en una manifestación posterior a la elección fallida, fallida en el sentido de que era un murero, como siempre lo había hecho el PRI, en el caso de Fernando Canales, que públicamente manifesté a través de un periodista que México requería el sufragio efectivo. Así de simple fue la expresión, pero aún esa breve expresión alarmó muchísimo el gobierno porque empezaba a perder el sustento que había tenido anteriormente. Esto entonces llevó al gobierno a poner una presión especial sobre el Consejo de Vitro, y el Consejo de Vitro entonces decidió, por una votación curiosa, 5 contra 5, pero el presidente decide, y el presidente del Consejo decidió que se aplicara esta restricción a la expresión pública del primero, segundo y tercer nivel. Como yo era el primer nivel, pues a mí me tocaba implantar esto. No soporté esa restricción de mi derecho de expresión
y terminé renunciando después de 19 años de ser su director general. Bueno, era todavía la época en que no había un IFE o INE y que por lo tanto lo controlaba totalmente el gobierno y que siempre favorecía al PRI por derecho, en algunos casos muy contados, o simplemente por el robo de urnas, modificación de actas, ya que finalmente el secretario de Gobernación era el presidente del sistema electoral. Esto era algo que había que cambiar y cuando renuncio a Vitro, precisamente motivado por una restricción al derecho de elegir a tu gobernante, pues pensé que era conveniente dedicar mi esfuerzo a modificar esto y realmente intentar implantar el sufragio efectivo. Y dedico una buena parte de mi tiempo a provocar esta reacción pública que se logra y que finalmente se instala ya constitucionalmente el INE con un ciudadano y no un secretario de gobierno al cargo de su manejo y realmente su presidencia, como hasta hoy lo hemos logrado sostener, con muchas presiones de la Cuarta Transformación y concretamente de nuestro actual presidente, que de demócrata no tiene ni un pelo. Fue muy importante porque fue la primera que en una alianza postelectoral del PAN y el PRD teníamos más de los 250 diputados electos. Esto se debe a que un par de años antes, en 1995, se había instalado, habíamos logrado los ciudadanos forzar al gobierno a instalar el IFE, así se llamaba entonces, Instituto Federal Electoral, hoy Nacional Electoral, y que ya tenía un presidente ciudadano y un grupo corporativo importante, el Consejo, ¿no?, que era constituido por ciudadanos independientes de los partidos. Y se respetan las elecciones y logramos entre los dos partidos, independientemente, sin alianza, conseguir conjuntamente una mayoría de votos en la Cámara de Diputados, no así en el Senado. Y esto hace que sea propiamente el rompimiento de la hegemonía priista a el control absoluto del poder legislativo. Tuvimos suerte en que en la mayoría de los temas logramos alianzas con el PRD y pudimos destruir las iniciativas casi siempre antidemocráticas del PRI. Yo diría que propiamente el inicio de la democracia parte de primero del 1995 con la instalación del INE y luego en 1997 con la no mayoría del PRI. Bueno, estos antecedentes, tanto de la constitución del INE, hoy INE, y de la lucha mayoritaria en la Cámara de Diputados por el PAN-PRD, logramos crear ese ambiente general de que sí se puede destruir la hegemonía absoluta del PRI. Y entonces fue cuando se inicia la alternancia en el Poder Ejecutivo con la elección de Vicente Fox. Bueno, al tener evidencia clara, nacional, de la enorme corrupción que priva
todos los puestos de los funcionarios públicos en general. Hay muy distinguidas excepciones, por supuesto, y gozan de toda, no tan solo mi admiración, sino seguramente la admiración del pueblo mexicano. Pensé que era necesario en Nuevo León hacer un esfuerzo especial por crear un grupo de personas generalmente apartidistas que pudieran desempeñar su tiempo libre como ciudadanos a luchar contra la corrupción. Y fue por eso que logramos integrar un grupo para hacerlo, y que se fundó y funcionó y sigue funcionando en la actualidad, para luchar contra funcionarios, no propiamente contra los funcionarios, contra la corrupción, e intentar acabar con la impunidad, que es la fuente que está todavía presente, sobre todo a nivel nacional, que está fomentando que siga siendo muy corrupto el gobierno de México. Tengo grandes preocupaciones. Quizás grande se queda corto, enormes preocupaciones, en virtud de que veo que hay una elección que elige a un gobierno que se proclama a favor de la 4T. Y la 4T claramente no tiene consigo una visión de una democracia en México. Esto lo demuestra manoseando todos los órganos naturales que hemos creado, que habíamos creado, que han sido debilitados, para mantener a los ciudadanos propiamente apoderados del control de los contrapesos que requiere todo gobierno. Y es así como veo muchas presiones contra el INE, que todo ciudadano que cree en la democracia tiene la obligación de defender, porque es nuestro camino para que finalmente tengamos una real y eficaz democracia en México. La democracia es fundamental porque otorga un derecho natural, el derecho natural de elegir propiamente y limpiamente a nuestros gobernadores, ya sea en el estado, en el municipio o en lo federal. Y ese robustecimiento de la democracia depende muchísimo de tener instrumentos como el Instituto Nacional Electoral para lograrlo. Ahora, no tan solo eso, sino también contar con la acción decidida y, subrayo, honesta, 3 veces honesta, de los partidos políticos, en lo que en general estamos muy fallos. No tenemos propiamente una oposición de partidos dignos de admiración. En este momento los tuvimos desde la fundación del PAN por Gómez Morín y el grupo de ciudadanos distinguidos que constituyeron en 1979 Acción Nacional. Eso dio pie para que hubiese un movimiento posterior y se tardara muchísimos años, si se quiere, pero finalmente se logra la constitución del Instituto Federal Electoral. Esto entonces, me temo, contestando tu pregunta, que se encuentra bajo una presión enorme, un asedio, y que es función de todo ciudadano preocuparse por ello, porque de la libertad de elegir a los ciudadanos depende nuestra libertad. Y yo estoy convencido que sin libertad no podemos crear un progreso que lleve a realmente rescatar a tantos millones de mexicanos que se encuentran en la pobreza. Sin democracia no vamos a lograr. Va a haber una supresión de la libertad
la supresión de la libertad lleva a la mediocridad en todos los campos, como lo estamos viendo en Pemex, como lo estamos viendo en la Comisión Federal de Electricidad, que es terrible, en virtud de que no hay competencia, no hay una motivación para mejorar, y que esto pues, nos puede llevar a una drástica reducción del bienestar de la gente más necesitada.